Esto es Análisis Viva Sostenible. Hola a todos, soy Tere Perestoifer del equipo de sostenibilidad en Viva y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio de la quinta temporada de Análisis Viva Sostenible, el punto de encuentro entre inversión y transformación, donde hablamos de cómo sostenibilidad está redefiniendo el mercado de valores y generando nuevas oportunidades. El día de hoy nos acompaña Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Óscar trabaja en temas de energía, comercio exterior y especialmente en investigación relacionada con la implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es miembro del Grupo de Trabajo de Energía del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y ha desarrollado investigaciones sobre mercados energéticos, reformas y regulaciones, proponiendo siempre soluciones frecuentes en medios internacionales y nacionales como The Economist, el CNN, El Financiero, entre otros. Óscar, para nosotros es un gusto tenerte aquí en Análisis Viva Sostenible. Encantado, Tere. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Viva por la invitación a platicar. Óscar, pues bueno, me gustaría empezar nuestra conversación hablando sobre el momento en el que nos encontramos, viendo que potencias como Estados Unidos, Corea, incluso la Unión Europea como unión, están rediseñando sus estrategias productivas, ¿no? Su política industrial. Y sé que hace poco hicieron un análisis, ustedes en el IMCO, de la política industrial en México. Y me gustaría que me platicaras un poquito qué buscaban con este análisis y también por qué creen que es importante ponerle atención, ¿no? Mira, dos razones fundamentales. La primera son los tiempos. Como bien lo mencionas, la política industrial vive un resurgimiento a nivel mundial, producto de la recuperación pospandemia, de esta disrupción muy importante como en las cadenas globales de valor. Recordamos todos el caso de las interrupciones en el abasto de microchips que afectó desde la producción de celulares hasta la distribución de vehículos. Uh-huh. Esa es una fundamental. Otra razón muy importante es la cuestión geopolítica, o más bien geoeconómica, que es esta regionalización del mundo. No, ya no tanto estamos hablando en términos de globalización como de regionalización, en el sentido de garantizar tus cadenas de suministro con países aliados, con países donde pueda ser mucho más, vamos a llamarle seguro tu abasto, más allá de la eficiencia que se buscaba antes, por ejemplo, con el just in time, que fue un poco el paradigma de la última década o de las últimas 2 décadas del siglo XX. Eso es, digamos, en la parte global. Pero en el contexto nacional en México, la realidad es que la política industrial no es algo nuevo. O sea, el programa Maquila, que se lanza, si no me equivoco, en 1965, fue punta de lanza a nivel mundial. Incluso China, parte de sus zonas económicas especiales años después, parte es inspiración del programa Maquila en la zona fronteriza de México, ¿no? Es que tenemos una historia muy larga y muy exitosa en la política industrial, pero que por mucho tiempo pasó a segundo plano, ¿no? Hasta llegar a la famosa frase del entonces secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra, de que la mejor política industrial es no tener política industrial, que creo que se sacó de contexto su frase, ¿no? Creo que no iba por ahí, pero sí es cierto que ese era el paradigma de la época, ¿no? El comercio es en sí mismo una política industrial, ¿no? La apertura comercial, esta política también muy exitosa de México. Pero donde estamos ahora, insisto, en el contexto global y en el contexto mexicano, que el gobierno mexicano, una de sus prioridades hoy por hoy en materia de desarrollo regional, de desarrollo sectorial, es el Plan México. Creemos que tiene mucho sentido hacer una reflexión sobre qué debería estar considerando México en términos de política industrial. Me encanta esta línea que nos marcas, ¿no? De cómo dejó de ser relevante y cómo otra vez se está posicionando. Y creo que dijiste una palabra clave, ¿no? La regionalización, la creación de alianzas y el entender cuál es tu posición como país, no solo geográfica, sino económica, con quién deberías de estar aliándote y a qué le deberías de estar poniendo atención. Y hablamos del Plan México, ¿no? Que si bien no es nuevo el tema, creo que hace unos minutos estábamos preguntándonos tú y yo, ¿está vivo? O sea, verdaderamente una vez que sale este documento y este plan tan ambicioso a nivel país, ¿cómo lo estamos viendo implementarse? Eso sería algo que me gustaría que abordáramos. Y también, ¿qué recomendaciones o qué puntos estarían diciendo ustedes desde el IMCO a los que deberíamos o podríamos estarle poniendo atención desde el sector privado? En primer lugar, diría que el Plan México, tiene metas muy ambiciosas, ¿no? De alto nivel, como estar en las 10 economías más grandes del mundo para 2030.
cosas que, bueno, a todas luces es poco probable que se logren. Pero lo que es muy importante del Plan México, y eso no lo quiero menoscabar, es que sí, esta serie de objetivos sí plasman una visión de país, o sea, sí plasman una ambición hacia qué país queremos ser, hacia qué sectores queremos desarrollar, hacia reducir las brechas que a la fecha permean en este México, que en realidad son muchos Méxicos. Y esa parte sí diría que es muy importante, ¿no? Tener estos objetivos en términos de incrementar contenido nacional en este y este sector, ¿no? Automotriz, electrónico, farma, semiconductores. O sea, esa visión y esas métricas, por más que se logren o no, es importante tenerlas. O sea, es importante apuntar alto, es importante que el gobierno mexicano tenga metas ambiciosas de largo aliento, y eso sí lo tiene el Plan México. Ahora, ¿qué le falta? Bueno, le falta una ruta crítica para su implementación, porque implementar eso, llegar a esas metas, bueno, requieres una coordinación interinstitucional tremenda, ¿no? Pero no solamente a nivel gobierno federal, sino a nivel sector privado, a nivel gobiernos estatales. Necesitas desarrollar infraestructura, necesitas desarrollar talento, ¿no? Y todo eso son cuestiones que toman décadas, ¿no? Pero el hecho que haya un plan con estas metas, creo que en sí mismo tiene una virtud. Ahora, el reto de la implementación ya es harina de otro costal. Me encanta cómo lo mencionas, ¿no? Creo que el Plan México, como bien dices, tiene que ser aplicado de manera transversal, intersectorial, y con traspasándose al terreno práctico. Y para eso creo que hicieron una serie de recomendaciones o de puntos muy interesantes en su estudio. Quisiera que me mencionaras brevemente algunos. Porque yo tengo uno en particular en mente en el que quiero profundizar. Pero antes quisiera ver si pudieras platicarnos un poquito qué recomendaciones están haciendo o cuáles son los puntos en los que ustedes se detuvieron para analizar esto. Claro que sí. A ver, nos detuvimos en ciertos ejes, en ciertos pilares que consideramos que toda política industrial ambiciosa, exitosa debe de tener, ¿no? Uno fundamental, especialmente para México, es vincularlo a la política comercial, ¿no? Mantener esta política comercial que viene desde los 90s, ¿no? De apertura, de expansión de mercados, que ahora tenemos un reto muy importante, ¿no? De cara a la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá en los siguientes meses, pero bueno, mantener esa apertura. La parte también fundamental que es vincularlo con el desarrollo de infraestructura. Al final del día, si tú te quieres desarrollar, si tú quieres desarrollar cualquier región del país, necesitas 4 cosas fundamentales, ¿no? Capital humano, Estado de Derecho, infraestructura logística, ¿no? Puertos, aeropuertos, vías férreas, carreteras y energía. Y me quiero tener ese punto porque al final del día la energía no te resuelve todo, pero si tú no tienes energía, no vas a tener las demás conversaciones. Y en ese sentido, el reto del Plan México en términos de infraestructura, o el primer reto del Plan México, es en garantizar energía, una matriz energética diversificada, a precios competitivos, con bajas emisiones, confiable en todo el país. Y ello requiere 2 cosas, ¿no? Uno, gas natural, que hoy en día no llega a todas las regiones del país. Todavía hay entidades, por ejemplo, que no tienen acceso a gas natural, y sin gas natural es virtualmente imposible desarrollar una industria, una actividad industrial, por ejemplo, manufacturera, de forma competitiva. Y energía eléctrica, que el sistema eléctrico mexicano tiene presiones que son consecuencia de varios años de subinversiones y de otros temas. Pero bueno, esos son algunos de los pilares que tienes que considerar. La parte de capital humano, que la mencioné muy por encimita, pero bueno, esa también es fundamental, ¿no? Alinear el desarrollo de talento a las prioridades que traes, no solamente a nivel nacional, ¿no? Sino a nivel regional, por sector. Y ahí se necesita pensar, por ejemplo, en carreras técnicas, que en México históricamente no han funcionado. No tengo la respuesta por qué, ¿no? No sé si sea una cuestión de mercado, no sé si sea una cuestión de falta de interés, de falta de oferta, pero la conclusión es que las carreras técnicas en México no se han visto como algo deseable por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ¿qué sí puede hacer? Por ejemplo, el área de sociedad del IMCO, que ve los temas de desarrollo de talento, habla mucho de microcredenciales. Bueno, ¿cómo podemos certificar microcredenciales para desarrollar talento en estos sectores, en estas áreas, en estas habilidades muy puntuales que se requieren para las industrias de alto valor agregado?
Y ya nada más para concluir está la parte de sostenibilidad, que también es absolutamente fundamental en un contexto donde si uno voltea a ver la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, ¿no? Que muchos componentes han sido desmontados por la actual administración, pero algo de eso permanece. El Pacto Verde Europeo. Bueno, todos vinculan de una manera muy íntima la parte de sostenibilidad, de reducción de emisiones, de transición energética con las prioridades de política industrial, ¿no? Es que ahí México también tiene un reto bien importante, dado que vamos, por una parte tenemos presiones de necesitamos más energía, ¿no? Pero por otra parte, bueno, esa energía además tiene que ser verde. O sea, recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo nos dice que 45% de la generación eléctrica de México tiene que ser renovable para 2030. Está muy bien tener esa meta, pero para eso tienes que estar invirtiendo desde ayer, ¿no? Y ese es otro de los retos muy importantes que tiene el Plan México y cualquier política industrial que se siga en este país. Oye, Oscar, pues creo que es un resumen muy rico, ¿no? Lo que estás dando en temas, como bien dices, se habla de infraestructura, de capital y desarrollo humano, del tema de energía y la sostenibilidad, que como dices, no solo es construir, sino construir con este nuevo eje de sostenibilidad que marque todas nuestras acciones y que se logren alinear, ¿no? Yo leía una frase de Valeria Moy, la directora del IMCO, que decía que la atracción de talento e inversión no es suerte, es política, ¿no? O sea, es el verdaderamente generar cambio, es, como bien decías, la alineación de estos pequeños nichos o de estas pequeñas acciones que, bueno, no son tan pequeñas a lo largo, que es lo que va a hacer que se aterrice en un tema de política industrial y de avances. Ahora, sí hablamos de la política, de lo que quiere el gobierno, de hacia dónde tendríamos que apuntar, y sin embargo yo quisiera llevar esta conversación a la responsabilidad de las empresas, ¿no? Y del tema de que te quería platicar específicamente es, ustedes mencionan el tema de encadenamiento productivo, ¿no? De las cadenas de valor, si bien es un plan que es transversal y multisectorial, pues también tiene que ver con las cadenas y estos distintos eslabones y todos los que formamos parte de ellas, ¿no? Y desde el mercado, con quienes más tratamos es con las empresas, tanto las públicas como las pequeñas y medianas empresas que no son ni tan pequeñas ni tan medianas, ¿no? Entonces, ¿me podrías platicar un poquito más qué están viendo en temas de encadenamiento productivo? Bueno, temas de encadenamiento productivo y algo que platicábamos antes de grabar es un tema bien interesante en México en la medida que hay empresas muy grandes o razonablemente grandes que no se animan a dar el paso de la bolsa, por ejemplo, ¿no? De la bursatilidad, de eso que te permitiría escalar y desarrollarte más, explorar nuevos mercados. Y bueno, ese es otro de los ejes que identificamos en el estudio del INCO, ¿no? ¿Por qué hay tan bajo interés? ¿Por qué las mismas empresas que estaban en el 94 son más o menos las mismas que están en 2025, perdón, ¿no? Y ellos es también otra de las patas, de los ejes que debe tener la política industrial, en la medida que eso te permite capitalizarte, te permite desarrollar mercados, te permite desarrollar proveeduría, ¿no? Digo, y ahorita me metí en eso de lo que estamos grabando en viva, ¿no? Pero más allá del tema de bolsas de valores, a ver, el tema del encadenamiento pasa por muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en casos de éxito, quizá el emblemático de América del Norte es la industria automotriz. No pensemos en un estado como San Luis Potosí, que cuando llegó BMW atrajo 20 proveedores Tier 1, ¿no? Que son los que proveen directamente a la fábrica, y esos Tier 1 tienen Tier 2 que ya son productores nacionales, y ahí se va generando un ecosistema virtuoso, ¿no? Y eso que pasó en San Luis Potosí ha pasado en Guanajuato y ha pasado en Puebla con Volkswagen, y eso pensándolo a nivel América del Norte, ¿no? A nivel de industria exportadora. Pero también hay los casos micro, por ejemplo, algo que me contaban en una visita a Quintana Roo recientemente. A ver, la península de Yucatán es una potencia en producción de miel melipona, ¿no? Es de excelente calidad y una producción muy importante. Bueno, ¿y por qué no son proveedores de la industria hotelera, ¿no? Estamos hablando de la Riviera Maya, la potencia turística hotelera de México. Bueno, la respuesta es porque en ningún momento se dio un vínculo que era muy sencillo. Resulta que los productores empacan la miel en una presentación mediana. ¿Cuál es la presentación que necesita el hotel? Bueno, la chiquita, para la porción individual. Y ese vínculo tan chiquito que es un frasco,
O sea, que es una presentación, que es algo, es una intervención de muy bajo costo, pero que te refleja. Bueno, te refleja las asimetrías de información entre productores y consumidores que se encuentran a unos cuantos kilómetros o a unos cuantos municipios de distancia, con costos de transporte, de logística, de transacción mínimos. Y algo que se puede atender de una forma muy sencilla, o sea, facilitando el empaque, ¿no? Digo, esto no es un ejemplo, digamos, para aterrizarlo más a lo granular, digo, más allá de pensar en la proveedora de autopartes, ¿no? O de electrónicos, cómo este tipo de cosas, de intervenciones, pueden tener un impacto muy grande en todos los niveles y en todos los sectores. Me encanta lo que estás diciendo, Oscar. Creo que como bien mencionamos, el plan de política industrial no solo nos habla de una responsabilidad nacional, sino también nos habla de una oportunidad, ¿no? De dónde están las oportunidades para México y como bien dijimos, se pasan a distintos sectores y en el tema de encadenamiento productivo, aterrizan en esta falta de eslabonarnos, ¿no? O sea, ya tenemos, digamos, las empresas de distintos tamaños, que es algo que vemos igual en los mercados, y no estamos hablando el mismo idioma, o no nos estamos logrando comunicar, o tal vez no estamos apuntando hacia el mismo sentido, ¿no? Te platico que en Viva, si bien, como dices, hay estos retos para llegar al mercado, de los principales retos que tenemos es que las empresas medianas que pudieran bien estar aquí con nosotros en la bolsa, tal vez les hace falta temas de profesionalización, ¿no? O temas de gobernanza, o temas un poquito más de lo que están pidiendo los inversionistas, ¿no? Entonces, como tú dices, tal vez les falta comunicarse con el cliente, tal vez está viendo una falta de comunicación con el inversionista, o tal vez está viendo como esta falta de conexión con el mercado, pero si bien la información y la información está y la intención, nos está faltando un poquito la integración, ¿no? De estas cadenas, ¿no? O sea, lo que llaman ustedes el encadenamiento productivo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? A ver, eso tiene muchas razones, ¿no? A veces te puedes preguntar qué es primero, si el huevo o la gallina. A ver, las empresas medianas que en Estados Unidos o en Europa serían públicas desde hace mucho, a veces no lo son porque, bueno, no le veo tanto atractivo, ¿no? No le veo tanto atractivo por el bajo nivel de bursatilidad que hay en los mercados mexicanos. Pero bueno, al mismo tiempo, si no hay más empresas públicas, no va a aumentar ese nivel de bursatilidad, ¿no? Es que ahí tenemos un círculo vicioso. Y en ese mismo sentido, creo que pasa por un tema de la aversión a ceder control, ¿no? Al final del día, el grueso de las compañías mexicanas, medianas, grandes, son empresas familiares, ¿no? Y ceder el control a alguien externo a la familia luego puede ser complicado. Hay casos exitosísimos, ¿no? En la Ciudad de México, en Monterrey, en Chihuahua, pero es complicado y es un salto que toma tiempo, es un salto que requiere un protocolo familiar, que requiere reglas muy claras, que en México la realidad es que comparado con la comparación más sencilla es Estados Unidos, ¿no? La realidad es que estamos muy atrasados. ¿Y cómo atacas eso? Una parte puede ser facilitar la regulación, ¿no? O sea, facilitarle a empresas de cierto tamaño que tengan todos sus estados financieros en regla, auditados, públicos, facilitarles la colocación en bolsa. Bueno, esa puede ser una, ¿no? Pero sí es cierto que en México, o sea, el mercado mexicano destaca por eso, ¿no? O sea, está muy por debajo del potencial que tendría una economía del tamaño de la mexicana y con empresas del tamaño de las empresas mexicanas privadas. Ahora, si bien, Oscar, ahí tengo que también, perdón que ahora sí que interrumpa, pero como dices, o sea, sí el tamaño del mercado, sí el potencial del mercado, pero como bien dices, creo que tocaste un punto fundamental. Es no solo esta parte de ceder el control, sino de la cultura organizacional que viven las pequeñas y medianas empresas. En Viva estamos constantemente hablando en temas de gobernanza. Es uno de los, digamos que de los principales escalones que tienen que subir las empresas para llegar al mercado, ¿no? Y algunas de las cosas que hacemos desde nuestro sector es el tema de capacitación. Constantemente estamos hablando con las pymes. Precisamente tenemos un programa que no es para las empresas públicas, sino para sus cadenas de suministro, en donde las apoyamos a mejorar toda su estrategia de sostenibilidad, hablando de temas de medio ambiente, pero entendiendo la sostenibilidad como estos riesgos a largo plazo, ¿no? Hablando de medio ambiente, de temas de gobernanza, de temas de impacto social y de cómo las vamos integrando y jalando al mercado, ¿no? Entonces creo que
que si bien lo que estás tú platicando es la falta de bursatilización del mercado, no es solo un tema de falta de oportunidades, porque las hay, es tal vez un tema ahí de ponernos de acuerdo, como dices, entre los requisitos de lo que está pidiendo el inversionista y el regulador y lo que la empresa está dispuesta a dar. Y tocas un estamos tema todo el importantísimo, porque hay que entenderlo como un proceso. No vamos a pasar de una compañía liderada por el fundador a una compañía pública de un momento a otro, ¿no? Pasa por tener un consejo familiar, pasa por tener un comité quizá con un independiente, hasta que tienes ya tu consejo, ¿no? Y una vez que tienes tu consejo es un proceso para que te puedas volver público, ¿no? Y ese proceso de gobernanza puede tomar años y se tiene que hacer bien, ¿no? Se tiene que hacer siguiendo todos estos pasos, porque si no, el tema de la pérdida de control y el tema de estar sujeto al escrutinio de la ley del mercado de valores mexicana, bueno, puede ser muy duro, ¿no? Y creo que esa es la capacitación que empresas como Viva hacen muy bien al hacer y tienen una tarea muy importante, ¿no? Que es sensibilizar primero, ¿no? Oye, ¿por qué yo qué gano como empresa al hacerme público, ¿no? Sensibilizar y evangelizar sobre los beneficios que sí tienes al ceder cierto control sobre tu empresa. Oye, y me encanta lo que platicas porque creo que muchas empresas le tienen miedo al mercado. Yo te voy a decir, así tal cual, ¿no? Como tú dices, tal vez el miedo a ceder control, a creer que la única forma de llegar a bolsas es a través de la colocación de un IPO o de ceder una parte de acciones, ¿no? Cuando tenemos 1,000,000 de instrumentos adicionales a los cuales con los cuales podrían llegar. Y creo que también el acceso a los mercados no es solo un tema de acceso a financiamiento, sino también el crecimiento, o sea, cuando tú estás, como tú dices, regulado o sujeto al escrutinio del mercado público, también estás sujeto a una exigencia de un inversionista con mayor profundidad, con mayor visión, que puede ayudar a que estas cadenas productivas crezcan y se desarrollen a su máximo potencial, ¿no? O sea, aquí son muchos temas, Oscar. O sea, creo que por una parte tenemos, como dices, los retos para llegar al mercado, el uso que las empresas le dan al mercado, o sea, que no es nada más un tema de abrir mis puertas y hacerme pública, sino verdaderamente crecer, desarrollarme y profesionalizarme, ¿no? Y creo que ahorita, volviendo al tema de la política industrial, con todos estos ejes que estamos viendo y todas estas oportunidades que están claramente diciendo el Estado, ¿no? Y claramente diciendo el gobierno mexicano, le vamos a invertir a esto, estamos priorizando esto, nos vamos a enfocar en esto. Yo me pregunto si ahí en nuestro público hay alguna empresa que esté en alguno de estos sectores importantísimos, que diga, oye, es que yo creo que puedo crecer y que me puedo beneficiar más, ¿no? Y que puedo verdaderamente explotar y no me he acercado al mercado por miedo, ¿no? O por temas de regulación o porque creo que no estoy listo o no soy suficiente, ¿no? Y ahí creo que es algo que me gustaría dejar ese mensaje, ¿no? Que hay instituciones como el IMCO que hacen el análisis de qué puede estar fallando y que hay instituciones como Viva que tratamos de atender esas fallas estructurales dentro de los mercados y dentro del gobierno y la regulación para apoyar a las empresas mexicanas a cumplir con un plan México. O sea, es el plan de todos, ¿no? ¿Qué opinas? No, en el fondo es un tema de sostenibilidad, no más allá de lo ambiental, de sostenibilidad de las empresas mismas, ¿no? Es quizá el beneficio más importante, que creo que es un poco lo que ya mencionabas, ¿no? Y completamente de acuerdo. Al final del día, el éxito del Plan México no depende únicamente del gobierno. O sea, el gobierno puede llegar hasta cierto punto, te puede dar las exenciones fiscales, te puede poner el polo, pero ello también requiere de muchas cosas, ¿no? De academia, de las empresas que le entren a invertir. O sea, porque al final del día, la inversión, el grueso de la inversión en este país es privada. Y si no hay inversión privada, esto no va a volar. Esta meta, por ejemplo, de estar por encima del 25% de inversión, no la vas a lograr si no vas de la mano con los privados, ¿no? Y ahí el reto va de ambas vías, ¿no? También el gobierno tiene que dar la certidumbre, la confianza, generar un clima propicio para la inversión pública y privada. Y también del lado de los inversionistas, bueno, es no tenerle miedo a hacer eso, a invertir, que al final del día se necesita cierto apetito por el riesgo, pero la ganancia puede ser mucho mayor. Oye, Oscar, y ya nada más para cerrar, creo que estábamos hablando al principio de temas de la región, ¿no? México es muy atractivo, ¿no? O sea, creo que no hay duda acerca de esto, de este plan, como tú dices, de política industrial, y tú estás hablando de inversionista privado, y yo también hablo del inversionista institucional y el inversionista extranjero, ¿no? O sea, es algo que vemos. Este interés por las cadenas productivas
no es únicamente de México para los mexicanos, ¿no? Es un interés global de desarrollar estas cadenas y de que hablen el mismo idioma que el mercado internacional, ¿no? Que estas cadenas se logren aliar, como el tema de nearshoring, ¿no? Como decíamos, o la industria automotriz, que las cadenas de suministro mexicanas son prioridad para el mundo, ¿no? Absolutamente. A ver, en esta vida todo es relativo, ¿no? Y México es muy atractivo comparado con sus competidores, ¿no? Pensando, por ejemplo, ahora que todo el mundo habla de semiconductores, este gran reto de cómo se garantiza la cadena de suministro de semiconductores. Y México, uno de los ejes del Plan México, ¿no? Uno de los sectores prioritarios del Plan México son los semiconductores. Y yo, por ejemplo, era escéptico hasta cierto punto de qué tanto México puede insertarse en estas cadenas. Ya hace poco escuchando al CEO de uno de los principales de jugadores en el mercado de semiconductores a nivel mundial, que decía, a ver, México es de los 3 o 4 países del mundo, digo, más allá de los que ya producen semiconductores, obviamente, pero de los que no producen semiconductores, México es uno de los 3 o 4 que realistamente pueden aspirar a ser competitivos. A ver, tienes Vietnam, tienes Tailandia, tienes quizá algunos en Europa del Este, Europa Central, pero bueno, resulta que, dado de lo que hablábamos hace unos minutos, que estamos en un entorno de regionalización donde se buscan las cadenas de suministro más bien cerca de casa y del mercado después de las disrupciones del COVID. Bueno, resulta que Asia tal vez no es tan atractivo en ese sentido, por ejemplo, para Estados Unidos, ¿no? Y lo mismo con Europa, ¿no? Porque Europa, para empezar, tienes el tema del gas, tienes el tema de la energía. Bueno, México tiene todo para ser el gran ganador en ese mercado. ¿No? Necesitas muchas cosas y necesitamos hacer una tarea, no tanto o sea, yo creo que no debemos tanto de lo que pasa en Estados Unidos, sino de las decisiones que tomemos internamente, ¿no? Al final desarrollarte es una decisión. Pero México, y esto es solo un ejemplo de un sector, pero como ese hay muchos. México es un país al día de hoy tremendamente atractivo en términos relativos, sin lugar a dudas, a pesar de que a veces cuando uno ve la portada del periódico puede ser medio deprimente el panorama. México tiene todo para ganar en un contexto internacional convulso, por decirlo menos. Me encanta lo que estás diciendo, Oscar, y ya para cerrar nuestra conversación, creo que tocamos el tema de política industrial, de por qué es importante ponerle atención, de que se nos está dando un mapa clarísimo de hacia dónde está tratando de construir el gobierno y que esto es algo intersectorial, ¿no? En donde tanto el mercado, las instituciones de la sociedad civil, el gobierno, las empresas, tendremos que, pues ahora sí que ponernos todos de acuerdo y empezar a construir hacia el mismo lugar. Hablamos de los retos y las oportunidades que pueden tener las pymes en temas de crecimiento, en temas de encadenamiento productivo, y estamos hablando de la gigante oportunidad que hay para México como país y de cómo el mercado de valores les puede acercar esta oportunidad a aquellas empresas que están dispuestas al sacrificio, vamos a decirle sacrificio, pero a la hora de la hora es a dar el paso de profesionalizarse, a dar el paso de querer crecer, a dar el paso de verdaderamente eslabonarse. Para cerrar con esta conversación, Oscar, ¿hay algún mensaje que tú quieras dejar para estas empresas que ya tal vez tengan el Plan México, lo han leído, pero no han llegado a implementarlo, que puedan aterrizarlo más en su día a día? Te dejaría con una reflexión acaso general, pero que me parece muy importante, porque cuando vemos el contexto de Estados Unidos pareciera un panorama lúgubre, ¿no? Pareciera que México tiene todo que perder. Yo creo que al contrario, o sea, en un contexto donde Estados Unidos se cierra en relación, en términos relativos con el resto del mundo, México tiene una apertura esa cerrazón es mucho menor con México, y ahí hay una oportunidad histórica que se tiene que aprovechar, y los vacíos se llenan. Si no aprovechamos ese vacío, alguien más lo va a aprovechar, y ahí es donde las empresas establecidas en México y las empresas mexicanas con operaciones en Estados Unidos tienen todo para ganar. Pues muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Yo soy Tere Pérez Stoifer. Él es Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y si este episodio fue de su agrado, dejar una reseña, un like, un comentario en cualquiera de las plataformas de las cuales nos estén escuchando. Si están viendo este episodio en YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir las notificaciones de todas nuestras próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta y agradecemos a nuestros ingenieros de audio y video, Héctor García y Omar Vieira.
Nos vemos en el siguiente capítulo de Análisis Viva Sostenible. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva Sostenible. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.